Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar nutrición y actividad física. En este programa, la Fundación Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y quien nos habla, os ofrecemos un nuevo episodio de Kilo in Memoriam, en el que el doctor Francisco Grande Cobian, un eminente científico español, experto mundial en el área de la nutrición humana, como sabéis, desaparecido en 1995, nos hablará de los importantes conocimientos sobre la relación entre nutrición, aporte adecuado de agua y actividad física, a los que él mismo contribuyó a conseguir con sus propios experimentos sobre la cuestión. Como vais a oír, el Dr. Grande nos presentará datos muy interesantes que, sin él saberlo, hoy podemos relacionar con los efectos sobre nuestra fisiología del cambio climático y las olas de calor. Un ejemplo más de cómo conocimientos científicos adquiridos con una finalidad pueden ser útiles en el futuro para comprender nuevos fenómenos aparentemente no relacionados. Os dejo con las palabras del Dr. Francisco Grande Cobian. Creo que fue Napoleón quien dijo que el ejército se mueve con su estómago, y creo también que la frase no deja de ser válida para los ejércitos motorizados de nuestra época. La necesidad de suministrar una alimentación adecuada a fin de mantener la capacidad física y la moral de las tropas ha sido sin duda reconocida por los jefes militares de todos los tiempos. Napoleón mismo tuvo ocasión de comprobar las graves consecuencias de la falta de alimentos durante la desastrosa retirada de Rusia. He aquí lo que su ayudante, el general de Caulaincourt, escribe sobre la campaña de Rusia de 1812. El peligro, sin embargo, no estaba en los ataques de los cosacos, a quienes nuestros soldados nunca temían y que, formados en pelotones, eran capaces de rechazar cuando se sentían inclinados a hacerlo. El peligro estaba en el hambre, en la falta de provisiones y en la ausencia de un sistema organizado de suministros que llevaba consigo la desorganización de todas las unidades. La literatura contiene numerosas observaciones realizadas por el personal médico que acompañaba a exploradores, soldados y marinos que han contribuido de modo significativo al conocimiento de la nutrición humana. Baste recordar las observaciones sobre la aparición del escorbuto, una enfermedad debida a la carencia de vitamina C, ácido ascórbico, realizadas por Jacques Cartier en 1535 por los exploradores españoles de la costa norteamericana del Pacífico y por el capitán Cook, entre otras muchas. En 1733, James Lind, un médico de la Marina de Guerra británica, publicó su famoso tratado sobre el escorbuto, en el que mediante una serie de experimentos cuidadosamente planeados y ejecutados demostraba la curación de la enfermedad por la administración de naranjas y limones frescos. 40 años más tarde, en 1773, el almirantazgo británico puso en práctica los consejos de Lind, haciendo obligatoria la administración de jugo de limón o de lima a las tripulaciones. Esto tuvo como consecuencia la desaparición del escorbuto en los barcos de la Marina de Guerra y que los marineros británicos fuesen llamados limeys, en alusión al zumo de lima que recibían. Pero fue necesario que transcurriesen 50 años más para que esta medida fuese puesta en práctica por la Marina Mercante y desapareciese el escorbuto de las tripulaciones de sus barcos. Los experimentos de Lind fueron, al parecer, motivados por los desastrosos resultados del viaje alrededor del mundo, emprendido en 1740 por el almirante Anson. A su regreso, en 1744, había perdido 5 de sus 6 buques y a 1.051 hombres de una tripulación inicial de 1955, muertos en su mayoría como consecuencia del escorbuto. El escorbuto causó numerosas víctimas entre las tropas británicas durante la Guerra de Crimea, 1854 a 1856, cuyas raciones eran sin duda hipocalóricas y no incluían frutas ni vegetales frescos.
El 85% de los 1.200 soldados que fueron transportados al hospital base de Scutari en enero de 1855 padecían escorbuto. El informe de Florence Nightingale de 1856 indica que el escorbuto ocasionó más muertes en las tropas británicas que ninguna otra causa. Las tropas francesas, en cambio, disfrutaban de mejor salud que las británicas, lo que el comandante en jefe de estas últimas, Lord Raglan, atribuyó a la inclusión de café, azúcar y arroz en la ración de las primeras. Esto motivó que el comandante británico ordenase la adición de café, de azúcar y de arroz a la ración de sus tropas, así como un aumento de la ración de carne. Estas medidas aumentaron el valor calórico de la dieta, pero no bastaron para eliminar el escorbuto. La mejor salud de las tropas francesas parecía deberse a que consumían cuantos vegetales frescos podían obtener en las zonas en que estaban acampadas. Lord Raglan trató entonces de conseguir el envío de hortalizas y verduras desde Bulgaria, pero los precarios medios de transporte a su disposición no lo permitieron. Finalmente, aconsejado por uno de sus médicos, el doctor Andrew Smith, consiguió que se enviase desde Inglaterra una partida de 10 toneladas de zumo de lima, que llegó a la base de Balaclava en diciembre de 1854, donde quedó sin utilizar hasta el fin de la campaña. No menos interesantes son las observaciones realizadas en las fuerzas británicas que operaban en Mesopotamia, bajo las órdenes del general Townshend, sitiadas en Kut el Amara, por las tropas turcas en diciembre de 1915. Antes de capitular, a finales de abril de 1916, se habían producido 1.100 casos de escorbuto y 150 de beriberi en una guarnición de unos 9.000 hombres. El escorbuto afectó a las tropas indias, mientras que el beriberi afectó a las británicas. Se cree que las tropas británicas resultaron protegidas del escorbuto debido al consumo de carne de caballo, aunque es sabido que la carne es pobre en vitamina C. Las tropas indias no consumían carne ni vegetales frescos, pero estaban protegidas del beriberi por el consumo de granos enteros de cebada que contienen vitamina B1, la tiamina, la vitamina cuya carencia es causa del beriberi. La identificación del beriberi como una enfermedad por carencia nutritiva fue llevada a cabo por el médico de la Marina japonesa Takaki muchos años antes de conocerse la existencia de las vitaminas. Durante 5 años, de 1878 a 1882, se presentaron 8.280 casos de beriberi entre 23.975 marinos, una incidencia del 34,5%. Entre 1883 y 1884 consiguió Takaki mejorar la dieta de la marina japonesa, sustituyendo parte del arroz por pan de trigo y aumentando las raciones de vegetales y leche. En los 3 años siguientes, de 1885 a 1887, solo se presentaron 44 casos entre 24.499 marineros, es decir, una incidencia menor del 0,2%. Estas observaciones y las muy extensas llevadas a cabo por los médicos de los ejércitos aliados a la terminación de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos ocupados por Alemania, así como las observaciones realizadas por médicos británicos y holandeses en los prisioneros europeos internados en los campos de concentración japoneses del sur de Asia, muestran claramente las graves consecuencias de la restricción alimenticia para la salud y la capacidad física de las Fuerzas Armadas y de la población civil. Los prisioneros de los campos de concentración japoneses mostraron una serie de alteraciones del sistema nervioso de origen nutricional, comparables a las que nosotros describimos por primera vez en europeos, en la población de Madrid durante la Guerra Civil. La capacidad física del ser humano sometido al consumo de una dieta insuficiente muestra una marcada disminución con anterioridad a la aparición de las manifestaciones de las enfermedades carenciales clásicas, como el escorbuto y el beriberi de las que acabo de ocuparme. El hombre deficientemente alimentado, tanto si sufre la privación total como la privación parcial de alimento, se caracteriza por su apatía y por su aversión a realizar actividad física. El hambriento es lento y perezoso y muestra una capacidad reducida de respuesta a los estímulos ambientales, aunque las medidas que poseemos indican que no existe una alteración importante de su capacidad intelectual ni de sus mecanismos sensoriales. La reducción de la actividad física espontánea constituye, de hecho, un mecanismo de adaptación que, dentro de ciertos límites, permite prolongar la supervivencia del sujeto sometido a la privación total o parcial de alimentos. Este mecanismo fue analizado por mí hace varios años
en el volumen correspondiente a la sección cuarta, Adaptación al ambiente, del Tratado de Fisiología de la Sociedad Fisiológica Americana, 1964. La capacidad del organismo humano para adaptarse a un consumo restringido de alimento ha debido de ser importante para la supervivencia de nuestra especie. A lo largo de más de 1 millón de años, nuestros antepasados han tenido que dedicar la mayor parte de su actividad a la búsqueda de alimentos y han tenido que cambiar repetidamente de hábitos alimenticios, adaptándose en cada momento a la disponibilidad de alimentos a su alcance. En la actualidad, finales del siglo XX, muchos de nuestros semejantes que viven en los países menos desarrollados no disponen de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutritivas. Viven más tiempo del que cabría esperar, teniendo en cuenta las reducidas raciones que consumen, pero la disminución de su capacidad física que esta situación ocasiona les impide tomar una parte más activa en la búsqueda y la producción de los alimentos que necesitan. En situaciones que demandan el mantenimiento de un elevado nivel de actividad física, el suministro adecuado de alimentos es decisivo para que el hombre pueda llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas. Numerosas observaciones realizadas durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial así lo atestiguan. Los prisioneros de guerra que trabajaban en la industria siderúrgica, en las minas de carbón y en la construcción de líneas ferroviarias en Alemania, sometidos a raciones limitadas, mostraban un indudable aumento de su productividad cuando mejoraba el racionamiento. Pero la interpretación de estas observaciones es difícil debido a la coexistencia de diversas formas de deficiencia nutritiva y a la participación de numerosos factores no nutricionales. Parece claro, en todo caso, que un aumento del valor calórico de la dieta tiene como consecuencia un aumento de la productividad, que se manifiesta más claramente cuando ésta depende del esfuerzo individual que cuando depende del empleo de maquinaria. Pero el mantenimiento de la capacidad para realizar una tarea determinada no solo depende de la cantidad y calidad de la dieta, depende también de las características del individuo y de las condiciones y circunstancias en que debe llevar a cabo su tarea. Los conocimientos que actualmente poseemos son probablemente suficientes para poder determinar con razonable exactitud las características de la dieta que son necesarias para mantener la capacidad física del hombre, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que debe realizar y las circunstancias en que debe realizarla. Más difícil es predecir el grado de deterioro de la capacidad física, el orden de aparición de sus manifestaciones y la relación que dichas manifestaciones guardan con la cantidad, la composición y otras características de la dieta. Esta predicción es de particular importancia en circunstancias en las que la actividad se realiza en situaciones que dificultan el suministro de alimentos, como ocurre en el curso de las actividades militares. La obra que a continuación comento, un estudio reciente acerca de la disminución de la capacidad física debida a nutrición inadecuada, representa un importante paso en esta dirección. A finales de 1984, por iniciativa del Comité de Nutrición Militar, del Consejo de Alimentos y Nutrición y de la Comisión de Ciencias de la Vida del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, tuvo lugar en la Academia Nacional de Ciencias de Washington, D.C., una importante conferencia. Esta estuvo destinada a predecir, utilizando los conocimientos existentes, la disminución de la capacidad para llevar a cabo actividades militares consecutiva a deficiencia nutritiva. Se trataba de poder identificar en su día las características de la dieta imprescindibles para mantener la capacidad física del soldado a fin de que pudiese llevar a cabo las actividades exigidas por una situación militar, caracterizada por el empleo de pequeñas unidades de gran movilidad y autonomía. 20 personas que en distintas épocas nos habíamos ocupado de estudiar experimentalmente las relaciones entre el estado nutritivo y la capacidad para llevar a cabo distintas formas de actividad física, fuimos invitadas a participar en la reunión. Se asignó a cada uno de nosotros la revisión y análisis de la información disponible más directamente relacionada con nuestros estudios. Nuestras presentaciones constituyen los 20 capítulos de la obra que comento, agrupados en 4 secciones. Primera, Historia del estudio de la nutrición y sistemas de alimentación del personal militar. Segunda, efectos conocidos de la limitación de agua y nutrientes. Tercera, métodos para evaluar los diferentes efectos de la deficiencia de agua y nutrientes. Y cuarta, desarrollo de modelos teóricos capaces de predecir las respuestas del organismo humano a la actividad física en diferentes condiciones ambientales.
Se trata pues de una obra única dentro del campo de la fisiología de la nutrición, especialmente destinada al análisis de las relaciones entre el estado nutritivo de los sujetos y la capacidad para llevar a cabo tareas que exigen esfuerzo físico y atención prolongada. Tal como su título indica, la obra se ocupa principalmente del problema desde el punto de vista de las actividades militares, pero la información que contiene es aplicable también al estudio de las relaciones entre el estado nutritivo y la capacidad para llevar a cabo otras formas de actividad, tales como las actividades laborales y deportivas. Los conceptos en ella desarrollados son importantes también para el estudio de las modificaciones que las necesidades nutritivas del organismo humano pueden experimentar por causas distintas de la actividad física. Tal es el caso del hombre enfermo, en el que la enfermedad que padece puede dar lugar a modificaciones de sus necesidades nutritivas no siempre bien conocidas. La información utilizada es analizada con dos objetivos principales. El primero es determinar la pérdida de peso y los cambios de composición corporal que pueden ser tolerados sin que se produzca una disminución significativa de la capacidad física del sujeto. El segundo es determinar la cantidad, composición y otras características de la dieta necesarias para mantener la capacidad física durante un periodo de actividad elevada. La limitación del aporte calórico diario produce una disminución de la capacidad física que se manifiesta entre 1 y 2 semanas después de haber comenzado la dieta restringida. Nuestros experimentos demostraron que los soldados que realizaban actividad física diaria, la cual elevaba sus necesidades de energía a 3.000 o 3.500 kilocalorías por día, cuando estaban sometidos a una dieta de 1.000 kilocalorías diarias, eran sin embargo capaces de llevar a cabo las actividades asignadas, mientras su pérdida de peso no excediese de un 10% de su peso inicial. Mayores pérdidas de peso llevan consigo una evidente disminución de la capacidad física y una pérdida de la masa muscular. Uno de los aspectos más interesantes de la obra que comento consiste en la atención que en ella se dedica al estudio de los efectos de la restricción del agua de bebida sobre la capacidad física del hombre. Es esta una cuestión no siempre debidamente considerada en los tratados de nutrición humana y que no es tenida en cuenta por quienes irresponsablemente recomiendan la restricción del consumo de agua en las dietas empleadas para la reducción del peso corporal. La información que acerca de este problema poseemos procede en su mayor parte de experimentos realizados en sujetos que recibían una dieta calóricamente adecuada y estaban expuestos a una temperatura ambiental elevada. En estas condiciones, las necesidades de agua están considerablemente incrementadas debido al aumento de la sudoración necesario para mantener una temperatura corporal normal. En tales circunstancias, las personas no previamente aclimatadas al ambiente cálido son incapaces de beber espontáneamente la cantidad de agua que necesitan y, además de experimentar un notable descenso de su capacidad física, sufren una serie de graves trastornos. Es este el fenómeno llamado deshidratación voluntaria, bien estudiado por los fisiólogos ingleses en las tropas transportadas desde el Reino Unido al Golfo Pérsico durante la última guerra mundial. En algunos de nuestros experimentos investigamos el efecto de la limitación del agua de bebida en soldados, sometidos a una dieta de 1.000 kilocalorías diarias de hidratos de carbono que marchaban durante 2 horas cada día sobre un tapiz rodante en un ambiente de temperatura moderada de 22 a 25 grados centígrados y cuyas necesidades calóricas, como he dicho, eran del orden de 3.000 a 3.500 kilocalorías diarias. La limitación del agua de bebida a 900 mililitros por día en estas condiciones permitió observar una serie de hechos interesantes. La pérdida de peso era mucho mayor en estos sujetos que la observada en los que en las mismas condiciones bebían agua a voluntad. Al cabo de 5 días, los soldados eran incapaces de realizar la actividad asignada. La sudoración durante el ejercicio era del orden de 800 mililitros por hora cuando los sujetos bebían sin limitación y se redujo a la mitad durante el periodo de restricción acuosa. Debido a ello, su temperatura corporal se elevó durante el ejercicio mucho más que cuando no estaban sometidos a la limitación de agua. En estas condiciones parece, pues, que los sujetos sacrifican, por así decir, la regulación de su temperatura corporal en favor de la conservación de agua. La eliminación de nitrógeno urinario mostró un considerable aumento durante el periodo de restricción acuosa,
lo que indica la destrucción de proteínas corporales, muy probablemente de proteínas musculares. Este fenómeno es una demostración de los complejos mecanismos de adaptación que el organismo humano pone en juego frente a las demandas impuestas por la actividad física en presencia de un suministro restringido de calorías y agua. La mayoría de los datos analizados en la obra proceden de experimentos realizados entre los años 50 y 60 del siglo XX. Ha habido, al parecer, poco interés en esta clase de estudios en años posteriores. Es de esperar que esta publicación contribuya a despertar nuevo interés por estos problemas. El conocimiento de los mecanismos que el organismo pone en juego cuando se ve forzado a llevar a cabo actividad física en presencia de un suministro reducido de alimentos no solo es importante desde el punto de vista de la alimentación del soldado, lo es también desde el punto de vista de la fisiología de la nutrición y para el conocimiento de las relaciones entre la nutrición y la salud del hombre. Y esto es todo cuanto quería contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Tras las interesantes palabras de mi maestro, no puedo sustraerme a realizar una sola y humilde aportación. Esta es que considero que los resultados de los estudios relatados nos ayudan a comprender mejor las razones por las que pueden suceder los golpes de calor en esta era de calentamiento planetario. El transporte de las tropas británicas al Golfo Pérsico durante la Segunda Guerra Mundial, que nos ha relatado el Dr. Grande-Cobian, reveló el fenómeno de deshidratación voluntaria, que sucedió al no estar el organismo de los pobres soldados norteños acostumbrado a beber la cantidad de agua necesaria para compensar la sudoración incrementada en elevadas temperaturas de latitudes más al sur. Hoy, por desgracia, no es necesario viajar al Golfo Pérsico o al desierto para experimentar el mismo fenómeno. En verano, en gran parte de Europa y otras partes del mundo, es el desierto el que viaja hasta nuestros pueblos y ciudades y se instala en cada vecindario. Muchas personas no podrán adaptar su consumo de agua a esta circunstancia sobrevenida y sus organismos se deshidratarán en exceso. Ante esta situación, el organismo retendrá la escasa agua de que aún dispone para mantenerse con vida, y la sudoración disminuirá, lo que podrá conducir a una peligrosa elevación de la temperatura corporal. Este aumento será todavía superior con actividad física, como la que se desarrolla en los trabajos de limpieza o construcción. Si además estos se llevan a cabo no a una temperatura suave, como esos 22 a 25 grados centígrados en los que marchaban los soldados, sino a temperaturas que rozan o superan los 40 grados, el peligro de un golpe de calor se hace muy evidente. Esta es la razón por la que, particularmente durante las olas de calor, es necesario hidratarse aunque no se tenga sed, ya que el organismo tarda en adaptarse al repentino aumento de temperatura. Y con estas sanas reflexiones me despido. Te deseo, como siempre, la mayor salud y felicidad posibles. Que los buenos alimentos y anticuerpos te acompañen. Buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.